En este encuentro vamos a abordar las temáticas de diversidad intergeneracional, talento, emprendedorismo y consumo senior. Ahora voy a darle la palabra a Gabriel Berger, director del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, quien va a dar la bienvenida institucional y va a presentar a Mercedes Jones, quien va a moderar este encuentro y con quien compartimos el trabajo en la iniciativa de longevidad positiva. Así que antes de dejarlos con Gabriel, les pido a todos los participantes si pueden renombrarse en Zoom con su nombre y apellido, porque luego del panel vamos a tener un momento de intercambio de preguntas y respuestas y es importante para nosotros poder identificarlos. Así que los dejo con Gabriel, que va a dar la bienvenida institucional. Gracias, Florencia. Un gusto nuevamente vernos con muchos de los que nos siguen y participan de este ciclo. Estamos muy contentos de poder darle continuidad a este conjunto de actividades ligadas a la iniciativa de longevidad positiva. En primer lugar, quiero agradecer a la participación de todos los expositores que hoy nos van a acompañar, referentes nacionales e internacionales en la temática, que están trabajando en estos temas que nos convocan hoy: la diversidad intergeneracional, el talento, el emprendedorismo y el consumo senior. El Centro de Innovación Social, para los que no nos conocen, nació en el año 2007 en la universidad, con el propósito de contribuir a fortalecer el compromiso y las capacidades de los distintos actores comprometidos con la transformación social. Y en ese sentido buscamos trabajar con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con emprendedores, con inversores sociales y con filántropos que comparten esta vocación de generar impacto y acompañar transformaciones sociales positivas. En el marco del CIS nos proponemos en particular acompañar este proceso de lo que se viene denominando la revolución senior. Florencia en la presentación, en el video, nos mencionaban que el 25% de la población de nuestro país tiene más de 55 años, 7 millones de argentinos tienen más de 60 años, y claramente nos encontramos con un proceso global de crecimiento de esta temática, de reconocimiento de la importancia que tiene este fenómeno de la revolución senior. Y por lo tanto, nos proponemos desde el CIS promover una perspectiva diferente, una perspectiva inclusiva y una perspectiva que reconozca el potencial que tiene la longevidad para contribuir a nuestra sociedad. Y en ese sentido queremos trabajar con ONGs, con empresas, con los actores del sector público para acompañar esta transformación. Esta iniciativa, que denominamos la iniciativa para una longevidad positiva, busca impulsar este nuevo paradigma a través de la articulación de los distintos actores de este ecosistema que está en construcción, que busca integrar a los seniors, a las personas mayores, como actores, como transformadores de la realidad y como actores claves de la economía. Dentro del marco de esta iniciativa, buscamos generar primero reconocimiento de esta temática, darle visibilidad, construir conocimiento y acompañar a quienes quieren trabajar en conjunto para generar e instalar este nuevo paradigma. Y como parte de la iniciativa, aspiramos a poder desarrollar distintas líneas de acción. En primer lugar, mapear a quiénes son los actores que están trabajando en este campo y que tienen una vocación de involucramiento y de innovación. Buscamos generar herramientas para las empresas y para los distintos actores institucionales que pueden trabajar
aportando a generar cambios en el mundo de la inclusión. Buscamos generar y construir un barómetro del consumo senior y generar un kit de buenas prácticas que ayuden a las organizaciones que quieran trabajar en este campo. Como decíamos, este es el tercer seminario del ciclo 2021. El primer seminario que realizamos en el mes de abril, realizamos la presentación del modelo de Genomics de Mapfre y presentamos el libro La Revolución de las Canas, que nos permitió entender el fenómeno global. En el mes de octubre realizamos nuestro segundo seminario, donde trabajamos sobre tendencias en el mundo de los negocios, productos y servicios que acompañan la inclusión y la integración del mundo senior en el marco de la sociedad. Nos proponemos, como dice su título, trabajar el tema de diversidad intergeneracional, emprendedorismo y consumo senior. Y para darle el marco apropiado a este seminario, le paso la palabra a Mercedes Jones, que va a moderar el encuentro y que está liderando junto con Florencia esta iniciativa. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Gabriel, gracias, Florencia, y gracias a todos por acompañarnos. Estamos iniciando la exploración de un territorio desconocido. Territorio que es el resultado de un aumento sin precedentes de la longevidad, porque vivimos cada vez más y en mejor estado de salud. Y esta es la definición a difundir. Esta revolución es lenta, es imperceptible, pero está transformando nuestras vidas de manera radical. Nunca antes habían vivido 5 generaciones en una empresa o en una misma familia. Entonces estamos explorando senderos que se bifurcan, se modifican permanentemente y necesitamos toda la información posible para avanzar. Por eso, en el día de hoy compartiremos algunos resultados de las exploraciones llevadas adelante por personas y organizaciones pioneras. Trataremos de delinear algunos descubrimientos, yo diría que relacionados con tópicos muy innovadores, como son la diversidad generacional, el talento, el emprendedurismo y el consumo de los seniors. Aquello que hemos educado ya nosotros en el nuevo campo de la economía que se llama la economía plateada. Quizá lo más importante es que en el día de hoy en muchos de nosotros van a surgir nuevas ideas y nuevas preguntas. Y quería comentarles que un libro blanco es un documento que tiene el objetivo de ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema o tomar una decisión. Y por eso fue tan importante para nosotros compartir con ustedes algunos hallazgos del libro blanco del talento senior, porque aporta a la comprensión de este fenómeno. Y hablé en pasado porque empezamos hace varios meses atrás tratando de conectarnos con las fundaciones ADECO y CERES, que son responsables de la publicación del libro blanco del talento senior. Por lo tanto, quiero agradecer que nos acompañen desde España a Miguel Laloma, que es director del área de socios de la Fundación CERES, por acompañarnos, a Irene Gil Romero, que es responsable de los informes y estudios de la Fundación ADECO, quien fue la coordinadora general de la investigación del libro blanco, y a Francisco Mesonero, de la Fundación ADECO, quien en representación de ambas instituciones describirá algunas de las conclusiones junto con Irene. Francisco es director general de la Fundación ADECO y me parece importante escucharlo. Paco, así como le dicen, desarrollará entonces las ideas principales de la publicación. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que me escuchéis bien. Muchas gracias por tu amable introducción. Como bien decías, yo voy a hablar en nombre de la Fundación CERES y la Fundación ADECO. Somos las dos entidades que hemos elaborado
este libro blanco de talento senior, que bueno, es una iniciativa pionera en donde también varias empresas de alguna forma han contribuido con sus buenas prácticas a desarrollar el mismo. Y realmente me acuerdo cuando hablaba contigo el otro día en la call y nos contabas y nos pedías cuenta un poco cómo es el avance, porque es muy importante para nosotros. Fijaros, en España llevamos tiempo hablando del problema del edadismo, que es como se denomina esta discriminación generacional por edad, ¿no? Pero, sin embargo, todavía no existe una cultura empresarial, digamos, que haya avanzado en la lucha contra la discriminación por la edad. Es decir, tenemos un problema mucho más grave del que tenéis vosotros ahora mismo en Argentina, referido, digamos, a la tasa de natalidad. Nosotros tenemos una tasa de natalidad bastante baja. Vosotros habéis ido también disminuyéndola a lo largo del tiempo. Todavía no estáis en situación de peligro porque la tasa de natalidad hasta 2,1 pues permite esa tasa de reemplazo que puede haber, digamos, entre personas jubiladas y personas activas trabajando. Pero lo que es verdad es que, bueno, por diversos factores vamos a vivir más años, la natalidad se va a ir, digamos, disminuyendo a lo largo de los años, salvo que haya una inversión en política de familia importante por parte de los gobiernos y unas estrategias de diversidad, equidad e inclusión, como tú bien comentabas anteriormente, por parte de las empresas. Pero la realidad en España es la siguiente: lo que le denominamos pirámide de la población se llama pirámide porque así se ha llamado históricamente, pero en España ya tiene la forma de una peonza, es decir, la generación baby boom, que es a la que yo pertenezco, es la más numerosa que hay en España, y los mayores de 65 años cada vez representan un porcentaje mayor de la población. Y un dato más importante: ahora mismo alrededor del 45% de las personas desempleadas en nuestro país tienen, el 49% tienen más de 45 años. Es decir, que si las empresas de alguna forma no apuestan por el talento senior, por el talento de mayores de 45 y de 55 años, estarán desperdiciando un talento que les es imprescindible para ser competitiva y, sobre todo, sostenible en el tiempo, ¿no? Como tú bien decías, Irene, que es la persona pues, que ha dirigido toda la parte técnica del libro blanco, me acompaña. Yo le voy a dar la palabra dentro de 2 minutos para que os cuente un poco cuál es, digamos, el recorrido que hemos llevado y los datos y los ítems más importantes del estudio. Pero realmente, cuando hablamos de discriminación, y ahora voy a hablar un poco en el terreno de la diversidad, estamos hablando de un problema común a cualquier persona en cualquier parte del mundo. El problema que tenemos normalmente en el aspecto de la edad o en el aspecto de la discapacidad, en cualquier otro aspecto, son los prejuicios y los estereotipos que tenemos todos y cada uno de nosotros. Es decir, nosotros estamos en un proceso de selección, vemos a entrar, por mucho currículum ciego que establezcamos en un proceso de selección, al final, digamos, de ese primer proceso, la persona por la puerta, y tardamos 5 segundos en estereotipar y etiquetar a esa persona. Por eso nosotros hablamos mucho del talento sin etiqueta, de anteponer el talento sobre la etiqueta, en este caso de la edad, ¿no? Y es por eso por lo que desde la Fundación ADECO, tanto en América Latina como en España, que es donde operamos, hemos puesto en marcha iniciativas como CEOs por la Diversidad, en donde de alguna forma en España estamos uniendo a las principales empresas del país, empresas grandes, empresas pequeñas, medianas, lideradas por sus presidentes y sus CEOs, porque son conscientes de que si no atajamos la diversidad desde el primer nivel de la compañía, es imposible. Desde el área de los recursos humanos no podemos de alguna forma solos abordar esta problemática, porque es un problema de organización, es un problema de que la normalización de las personas senior dentro de las compañías tiene que estar de alguna forma trabajada previamente con un cambio cultural que es muy importante. Yo no me quiero extender porque Irene os va a dar unas claves más importantes. Solo deciros que desde la Fundación ADECO y la Fundación SERE podéis contar con nosotros pues, para todas las buenas prácticas que tenemos también aquí en España en materia de diversidad generacional y que espero que esto sea el comienzo de una continua colaboración con ustedes. Así que yo sin más le paso la palabra a Irene, que os va a vislumbrar un poco cómo se ha llevado a cabo el trabajo. Gracias, Paco.
Pues muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias también a la Universidad de San Andrés por darme la oportunidad de compartir este ratito con vosotros y contaros un poco, como decía Paco, las principales claves del primer libro blanco sobre la gestión del talento senior que hemos realizado con la Fundación Seres y la colaboración de 8 empresas comprometidas. Y por poneros un poquito en antecedentes, desde la Fundación ADECO llevamos más de 20 años trabajando por acercar el empleo a las personas que lo tienen más difícil, como pueden ser aquellas con discapacidad, familias monoparentales, también mayores de 45 años, sobre todo cuando son parados de larga duración. Y lo que nos veníamos dando cuenta en estos últimos años es que cada vez había más mayores de 45 años que acudían a nuestras oficinas o se inscribían en nuestro portal de empleo en busca de una oportunidad laboral, pero se seguían enfrentando a los mismos obstáculos que hace 20 o 30 años. Es decir, evolucionamos en el plano demográfico con una fuerza laboral que tiene una media de edad cada vez mayor, pero no tanto en el plano cultural, porque seguimos con los mismos estereotipos y prejuicios que ya adelantaba Paco y que, bueno, pues que asocian al mayor de 45 años con un profesional obsoleto, piensan que va a tener exigencias salariales superiores, que no se va a adaptar a unos equipos de trabajo mayoritariamente joven, y todo eso va frenando o va mermando sus oportunidades laborales. Por eso decidimos hacer este libro blanco, para que las empresas y administraciones públicas tuviéramos una guía para acometer estrategias y políticas vinculadas al talento senior y que desterremos por una vez esa imagen desfasada que se tiene del senior, que en muchos casos está en el ecuador de su vida profesional. Hoy en día, con 45 años, no es como en el siglo pasado, sino que tienes toda una trayectoria laboral por delante y además estás en tu plenitud profesional, y que podamos poner el foco en esos valores del senior, que son muchos. No nos gustan nada los estereotipos en la Fundación ADECO, pero indudablemente un mayor de 45 años tiene muchas más posibilidades de atesorar valores como la experiencia, la madurez, el pensamiento crítico, la templanza, incluso de tener una red de contactos mucho más amplia que una persona que acaba de empezar su trayectoria profesional. En cuanto un poquito a los datos de contexto, si me permitís voy a compartir presentación un poco como soporte. Bueno, no puedo, no pasa nada. Pues os lo cuento sin presentación, que bueno, seguramente que también lo vais a entender muy bien porque los datos están ahí, ¿no? Como os comentaba, en España hay un índice de envejecimiento que ya alcanza el 129%. Esto quiere decir que se contabilizan 129 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. En Argentina esta situación no es tan acusada, evidentemente, pero con el tiempo el índice de envejecimiento irá avanzando también, porque es una tendencia que está en todos los países del mundo, incluso en África, donde se registran las tasas de natalidad más altas, pues la tendencia al envejecimiento también está ahí de una forma más lenta, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene este envejecimiento en el mercado laboral? Pues una muy clara, y es que la fuerza laboral tiene una media de edad cada vez mayor. La población activa tiene una media laboral cada vez mayor. Y no solamente la fuerza laboral, sino todos nuestros grupos de interés como empresas, nuestros clientes, lo que comentabais al principio de Silver Economy, consumidores, accionistas, directivos, proveedores, todos tienen una media de edad cada vez mayor y tenemos que adaptarnos a este cambio demográfico. La pregunta que tenemos que formularnos es si lo estamos haciendo. Y nosotros lo que vimos es que no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos y que además estamos nadando un poco a contracorriente. Y voy a dar 2 datos. Uno de ellos es que el 75% de los desempleados mayores de 55 años cree que no va a volver a trabajar nunca, asume como irremediable que no va a volver al mercado laboral. Y además, el 40% de los responsables de recursos humanos, de los seleccionadores, admite descartar automáticamente las candidaturas de un profesional cuando supera los 55 años. Entonces, bueno, son 2 datos muy ilustrativos que lo que nos indican es que tenemos que avanzar y que coordinarnos empresas, administraciones públicas y los propios senior. En el libro blanco ofrecemos claves para empresas, para las administraciones públicas y para los propios profesionales senior, porque entendemos que el talento senior no puede abordarse de manera aislada, sino que exige el compromiso de esos 3 actores tan relevantes, y si falla uno, esto va a ser deficitario.
Por eso tenemos que apelar a esa acción coordinada. Si queréis después en la ronda de preguntas pues hablamos un poquito de ello y no me quiero extender mucho más porque ya hemos consumido esos 10 minutos, pero luego al final pues todo lo que queráis preguntar estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Paco. Irene, efectivamente ustedes pueden mandar las preguntas por el chat. Y quiero enfatizar que estas iniciativas de talento senior son además un eje fundamental para contribuir a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece que no solo es necesario evitar la discriminación y la exclusión de los profesionales de más edad, sino también que se debe garantizar su participación como agentes activos para la economía y el mercado laboral. Entonces, esto implica, como dijo recién Irene, que las empresas tienen que aprender a innovar en la gestión de la diversidad y del cambio e incluir estos tópicos cuando hablan de diversidad e inclusión. Por eso, y para profundizar esta perspectiva, a continuación le daré la palabra a Paula Molinari. Paula es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, fundadora del grupo Welcome, cofundadora del Salto y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, directora del programa ejecutivo de recursos humanos de la misma universidad. Paula, es un lujo que estés aquí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. A mí el tema me apasiona porque aparte yo formo parte del segmento senior. Quiere decir que me encanta el problema y aparte soy parte de este problema. Y les voy a contar que yo en el 2011 escribí un libro que todavía se sigue editando y editando, que se llamó Turbulencia Generacional y que planteaba el abordaje generacional. Y una vez que ese libro salió y hizo su vida independiente, yo me quedé con la espina de qué pasaba con mi generación, la generación Baby Boomer, y la verdad que hice otra serie de investigaciones un poco distintas y les quiero de alguna manera contar en estos breves minutos dos enfoques. Uno, desde el lado de los que vivimos en este segmento, qué es lo que nos pasa, o sea, qué pasa al Baby Boomer hoy como generación, y por el otro lado, qué es lo que pasa desde el lado de la empresa y de la gestión de la diversidad. Entonces, la primera cosa es, tal como decía Mercedes y como decía Paco en el inicio, estamos frente a un fenómeno de prolongación de expectativa de vida y al mismo tiempo una generación con muchísima energía y con muchísima vitalidad. Al mismo tiempo que el mundo del trabajo está cambiando un montón. Y se está empezando a se está empezando a replantear determinadas cosas. Entonces, voy a entrar primero a qué pasa con nosotros, que somos las personas mayores, los seniors, o cómo nos definamos. En realidad, a esta etapa yo la llamé segundo tiempo. ¿Y por qué llamé segundo tiempo a esta etapa? Porque es la primera vez que una generación tiene 20 o 30 años de vida adulta con los hijos que se fueron de la casa. Primera vez, esto es insólito. ¿Por qué? Porque esto lo da la expectativa de vida, la prolongación de la expectativa de vida, pero es más, la otra cosa que pasa es que la generación Baby Boomer es una generación de un alto nivel de especialización. Por lo tanto, el mercado de trabajo ha vivido y vive, digamos, con dolor la salida de los personajes de esta generación. Entonces, de pronto nos encontramos con una generación que tiene después, a veces, después del retiro, 20 años de trabajo, de horizonte de trabajo más, y que vuelve a plantearse los ideales de la juventud. Y los ideales de la juventud tienen que ver con el disfrute, tienen que ver con el bienestar, tienen que ver con hacer cosas que me importan, tienen que ver con hacer lo que yo amo, tiene que ver con sintonizar mucho más en un eje de vida mucho más coherente con lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces, acá vemos una renovación de intereses y una redefinición de muchas personas mayores que es como que van encontrando un lugar nuevo en el mundo, con muchísima vitalidad y con muchísima energía y con muchísimas ganas de aportar. En un mundo donde se redefine qué es ser grande,
porque de hecho en este segundo tiempo, que es como una nueva adolescencia, nos sentimos de 40, nos vestimos de 40 y hacemos cosas de 40, con lo cual también es un nuevo segmento de consumo, si quieren, con características determinadas. Si me voy desde el lado de la empresa y desde el lado de los cambios en el mundo del trabajo, hoy las empresas están poniendo muchísimo foco en la gestión de la diversidad, muchísimo. O sea, la gestión de la diversidad, la inclusión es una tendencia macro que viene fuertísima. Quiere decir que las empresas que van a trabajar, que van a ser mejores en inclusión, van a ser más atractivas. Sin embargo, cuando trabajan en gestión de la diversidad, ni siquiera ven el mundo de los seniors. No forma parte de los segmentos que se abordan. Y sin embargo, este va a ser un segmento que va a ser un segmento premium en los próximos 20 años. ¿Qué quiere decir? Que va a, de alguna manera, concentrar el foco de la gestión de la diversidad. ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo ese segmento de gente con mucha vitalidad y con alto nivel de capacitación, con mucha energía, que va a combinar en las empresas estas características más la estabilidad emocional lograda a través de los años, va a combinarla con el espíritu joven, con los nativos digitales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las mejores organizaciones serán las que puedan de alguna manera aprovechar las mejores generaciones, las mejores organizaciones serán las que puedan aprovechar las ventajas y los aportes de todas las generaciones. Como siempre, cuanto más diversidad, muchísimos mejores los resultados porque mirás con anteojos distintos, generás mayor innovación. Ahora, desde el punto de vista de la carrera y de las carreras, mientras antes nosotros hacíamos un itinerario de carrera donde la gente a los 60 años, 65 años, se retiraba después de haber crecido, se retirara y era casi una caída abrupta a la nada. Hoy la curva de carrera, que antes terminaba en el basta, salir de las organizaciones, la curva de carrera de nuevo se modifica y tiene una bajada. Esa bajada quiere decir, decido cuánto tiempo quiero dedicar, decido cómo quiero trabajar. Quiere decir, hay una desaceleración, pero hay un agregue de valor muy fuerte y una calidad de los aportes muy fuertes, con lo cual la curva de carrera tal como se dibujaba antes no es más así. Y entonces hoy vamos a ver cómo es posible diseñar carreras de seniors, y este diseño de las carreras de seniors viene de la mano de nuevo, encontrar un camino que tenga que ver con mucho más coherencia con quién soy y quién quiero ser, ¿no? Y esto la verdad es que es un cambio gigantesco. Las empresas tienen que abrirse a aprovechar este segmento que es muy, muy valioso y que puede hacer grandísimos aportes, pero bueno, hay que repensar las organizaciones de otra forma. Ustedes piensen que todavía hoy las organizaciones están pensadas para un mundo cuya demografía es de muchos jóvenes y poca gente grande. Cuando hoy la tortilla se dio vuelta, piensen, todavía las organizaciones ponen en la base a jóvenes pensando que ese es el primer empleo, cuando en el mundo de hoy ya tenés mucha más gente grande que jóvenes. Los jóvenes van a ser muy caros y va a haber pocos, y en realidad lo que hay que aprovechar es el talento de otros segmentos. Entonces, de alguna manera yo lo que quería enfatizar era, por un lado, cómo se sienten los seniors o los adultos mayores en esta segunda adolescencia con grandísima vitalidad, y cómo las empresas tienen que dar lugar a este segmento que se va a convertir en un segmento clave en el futuro, donde va a haber mucha escasez de talento joven, con lo cual tienen que afinar su mirada y afinar el lápiz para empezar a reorganizar la empresa e incorporar el talento de los seniors. Muchas gracias, Paula. De nada, Mercedes. Gracias por tu descripción.
Es muy interesante conocer estas propuestas que haces para la gestión del cambio, que nosotros lo estamos focalizando en la empresa, pero en realidad gobiernos, organizaciones de la sociedad, familias tienen que comenzar a gestionar este cambio generacional. Y es el momento justo para que Virginia Fontana de Sanofi nos explique, nos muestre un ejemplo de empresa que está ocupándose de estas temáticas. Virginia es responsable de la gestión del talento para el Cono Sur en Sanofi. Es licenciada en Relaciones del Trabajo de la UBA, tiene un posgrado en Estrategia Organizacional y para practicar lo que predica está finalizando una tercera carrera que creo que está en los últimos años de la carrera de Psicología. Así que Virginia, va a ser un placer escucharte, ya tenés disponible el micrófono. Bárbaro, muchas gracias Mercedes, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por interesarse en el ejemplo que traemos de Sanofi para contarles, como decías, y como decía Paula recién, o sea, yo soy parte también de la generación como X, pero que sentía o entramos en las organizaciones a trabajar cuando la carrera terminaba de una manera abrupta a los 60, y hoy me considero también parte de la solución, o espero poder ser parte de la solución. En principio, bueno, desde lo que puedo hacer y el valor que puedo agregar en Sanofi, y también esto aplicándolo en mi propia vida y en mi propia experiencia, y preparándome entonces para un futuro. Respecto de Sanofi puntualmente, hoy lo que traje para compartirles es que, bueno, nosotros, para empezar, queremos ser una compañía diversa, y estamos comprometidos en promover esta diversidad, esta inclusión, y sobre todo porque el propósito es cuidar a los pacientes, traer tratamientos innovadores. Y como también recién lo mencionaban, esta innovación solamente va a venir de esta multiplicidad de miradas, de esta diversidad. Entonces, para que una compañía, si dice que quiere ser innovadora, tiene que traer esa innovación en sus equipos de trabajo. Entonces, y además, el comité o los líderes de la organización están comprometidos en Sanofi con esta estrategia o esta mirada de diversidad e inclusión. Entonces, como un primer marco inicial, es que la diversidad y la inclusión es una prioridad, está en la agenda de los líderes, quienes se comprometen con estas acciones, y que no son acciones que, bueno, aisladas o están de moda, ¿no? Sino que hay una estrategia. Entonces, ¿cómo lo llevamos adelante? Desde hace más de 3 años que tenemos un comité de diversidad e inclusión que es multidisciplinario, es decir, no es de recursos humanos para la organización. Recursos humanos es parte de este comité, pero, por ejemplo, estamos liderados por Florencia, que es del negocio, junto con Mara de comunicaciones. Algunos de los líderes de los distintos pilares somos de recursos humanos, pero todos los participantes son de los 4 países que componen Cono Sur en Sanofi. Entonces eso es otro, es que ese entramado cultural es el que hace a la cultura de diversidad e inclusión. No es de un área para la organización. O sea, tenemos que escuchar esa diversidad, escuchar todas las voces y que todas las voces también participen y se vaya generando esta cultura. Hoy trabajamos organizados en 5 pilares para la diversidad y la inclusión, que es balance de género, minorías éticas, el colectivo LGTB+, inclusión de personas con discapacidad y la integración de generaciones, que es el tema que hoy nos convoca y traje para presentarles. Hay 3 como estrategias principales de diversidad e inclusión, como estrategia, ¿no? Esto de que no son acciones aisladas, sino que es una estrategia con un conjunto de programas y de actividades que tenemos KPIs, objetivos, y los vamos siguiendo. Es, primero, queremos reflejar lo que pasa en la sociedad, es decir, que lo que está pasando afuera tiene que pasar adentro en Sanofi. Tienen que todas las voces sentirse partícipes y escuchadas y representadas. Después potenciar, es decir, que se cree ese entorno laboral en donde cada uno pueda desplegar lo mejor de cada uno. Porque una cosa es incluirlos, pero otra cosa es bajar las barreras para que luego, una vez en la organización, puedan sentirse que cada uno puede desplegar su mejor versión, su talento, pueda dar lo mejor y agregar
ese valor de cada uno. Y luego transformar, es decir, impactar también positivamente en la comunidad en la que interactuamos. Y por ejemplo, bueno, parte de participar en este tipo de charlas, poder inspirar de alguna manera o generar alguna idea, y nosotros a la vez también, a cada vez que nos escuchamos, seguir aprendiendo, ¿no? Es decir, transformar algo en la comunidad en la que interactuamos. Puntualmente con el tema de generaciones, nuestra principal misión es fomentar un entorno de convivencia y sociabilización. Es decir, cada generación tiene su particularidad y también está atravesando un momento psíquico, podríamos decir, particular. Entonces, no se trata de igualar, no es que son todos iguales, pero sí se trata de que el entorno laboral genere este espacio de convivencia, genere las condiciones para que no exista entonces estos estereotipos, estas miradas que juzgan, o de unos nuevos que nos vienen a sacar nuestro lugar, o estos que saben y los nuevos no saben nada. Se trata de generar ese espacio de convivencia y de sociabilizar. Entonces, puntualmente les traje dos ejemplos. Uno es que arrancamos en el 2018, un programa que se llama Reverse Mentoring. Fue un programa que tuvo 2 ediciones formales. Ahora les voy a contar por qué ya no es una edición formal. Estuvo en el 2018 y en el 2019, y bueno, después vino la pandemia. El programa tiene como el principal objetivo, entonces, era integrar estos 2 extremos, los baby boomers con los millennials. Entonces, lo que fomentamos fue parejas de mentores y mentees, en donde la particularidad, que es donde siempre el mentor es el senior y el mentee es el que aprende, aquí la particularidad fue exactamente al revés. El mentor y el que podía traer algo para explicarle era el líder más junior. Propusimos nosotros tópicos de conversación y para la interacción y la comunicación que estaban relacionados a tendencias en ese momento, 2018, les hablo como para situarnos, nadie conocía Zoom, estaba mucho este paradigma de el nativo digital versus esta cuestión tan difícil y rara de aprender. Entonces les propusimos temas como nuevas tendencias y perspectivas en cuanto a la digitalización y todo lo que tenga que ver con data mindset, etcétera. Todas cuestiones como de digital. Y a la vez, para nosotros, o sea, para la compañía y para la gestión del talento, también nos fuimos dando cuenta que fue un ganar-ganar. Primero porque los acercaban a las 2 generaciones, o sea, integraba estos 2 extremos. Los senior leaders escuchaban de primera mano qué era esto de ser un nativo digital, aprendían de herramientas, aprendían de cuestiones relacionadas a la comunicación o a distintas formas de interacción, pero también los millennials ganaban estas habilidades de liderazgo, este conocimiento y sabiduría organizacional. Con lo cual, lo que nosotros al principio creíamos que solamente iban a ganar los seniors, les puedo asegurar que los millennials también se llevaron mucho. Bueno, los resultados de las 12, de la primera edición, y por supuesto que por eso después hicimos una segunda edición formal, fue que más del 90% brindó un feedback positivo, y el 100%, todos, mentores y mentees, dijeron que recomendarían esta herramienta y esta forma como acción de desarrollo. ¿Por qué hoy no es un programa formal? Porque hoy en Sanofi, para que una persona, un colaborador, arme su plan de desarrollo, una de las herramientas que se ofrecen es el mentoring. Y ya no resulta, o sea, no necesita ni de recursos humanos ni de un programa si alguien para su plan de desarrollo quiere invitar o convocar a alguien de otra generación para que sea su mentor. Y en especial, romper ese estereotipo de que siempre tiene que ser más senior la persona que es nuestro mentor. Yo hoy tengo una mentora que me ayuda con temas de Teams, por ejemplo, o sea, porque cuando aprendí a dominar Zoom, apareció Teams, entonces en Teams quiero sacar el mejor jugo a esa herramienta. Y hoy tengo una mentora mucho más junior que yo. Entonces, es esto, que de un programa formal, programado, con acciones concretas, con mediciones, resultados y feedback, hoy les diría que es una forma de que las personas se encuentren en esta herramienta otro ejemplo para su desarrollo. Ese es un ejemplo.
Y otro ejemplo, Mercedes, que cuando lo conversamos me decía que era interesante que lo contemos también, es esto que la pandemia, bueno, vino el 2020, no les voy a contar lo que nos pasó a todos, nos puso a todos en una como igualdad y una nueva conciencia y una igualdad de condiciones. En un momento es como que pareció como que se borraron esas fronteras o esas grandes diferencias de que veníamos acostumbrados a escuchar en estos paradigmas de la generación baby boomer son así, y una serie de descripción, los X somos así, descripción. Pareciera como si esas descripciones se borraron y quedamos todos en esa hoja en blanco o en esa igualdad. Y ahí nos dimos cuenta que se trata más de una cuestión de actitud, y esta es la invitación que hacemos siempre a las nuevas generaciones y a los más seniors también. Es decir, todos tenemos que tener esa actitud de aprendizaje permanente, esa cuestión de curiosidad, de no perder esa curiosidad, de hacernos preguntas, de querer aprender cosas nuevas y también de desaprender aquellas ideas o aquellos modelos con los cuales fuimos exitosos allá y entonces. Entonces, proyectando ese modo digital, en Sanofi lo que hicimos fue una herramienta de evaluación, que también la lideró una persona de recursos humanos, y lo que hicimos es decir, bueno, con este modo digital, hagan una autoevaluación, vean en qué nivel están y generen su propio camino de aprendizaje, en esto de tomar la autonomía y el empoderamiento para cada uno va decidiendo en qué entrenarse, y no es Sanofi que dice, bueno, ahora todos van a este entrenamiento o a tal otro. Cada uno recorre su propio camino, con lo cual hay mucho de esta autonomía y de gestionarse. Virginia, ¿vos tenés un video para mostrarnos? Sí, por eso, para terminar entonces, les quería contar, les traje 2 testimonios de lo que fue el post de estas evaluaciones de modo digital, donde para sorpresa nuestra, la generación de los seniors resultaron ahí que teníamos los expertos escondidos en algunas cuestiones digitales. Así que les dejo los testimonios del conversatorio final que hicimos post la evaluación. Yo creo que asumir esta actitud es una actitud desafiante, es una actitud que asusta, que la incertidumbre siempre nos va a marcar siempre este miedo al fracaso, pero hay que reinventarse en el día a día. Yo optimicé todos estos recursos tecnológicos para una cosa importante para mí, que es tiempo, tener tiempo para mí. Los ordenadores, los computadores son facilitadores, me ayudan a resolver mis temas más rápido y tener más tiempo para mí, para el ocio, para lo que sea. Y termino con una frase que a mí, de cuño personal, yo digo que uno se pone viejo cuando tus recuerdos empiezan a superar tus proyectos. Creo que eso para mí es importante. Tú siempre tienes que tener recuerdos. Cuando tus recuerdos empiezan a ser más que los proyectos, ya te estás colocando un poco más viejo. Y las experiencias del mañana siempre van a ser mejor de las que he adquirido hoy. Así que yo creo básicamente que es un tema de actitud. Así que mi relación con todos aquellos que no forman parte de mi generación es un poco esto, ¿no? Compartirles o enseñar o contagiar, o al menos eso es lo que siento yo, el valor agregado que puedo transmitir, es fomentar la curiosidad, las ganas de seguir aprendiendo, compartir lo que aprendemos, esta idea de que, como decía Hugo también, ¿no? Esta C de compartir, quizás es mi C favorita, saber que nada está escrito sobre piedra, que hay cosas que cambian constantemente y más rápido de lo que creemos. Así que esto de compartir y contagiar la idea de que seguro hay otras formas de hacer lo que hacemos hoy y que es cuestión de averiguar todas esas formas que existen y aprender, conocer, buscar más información, buscar las herramientas para adquirir ese conocimiento, y estamos llenos de herramientas alrededor. Y creo que esta generación, o al menos mi generación, y yo me siento bastante identificada, contagia eso, las ganas de seguir aprendiendo, las ganas de buscar, la iniciativa de plantearnos que hay un montón de cosas que desconocemos y salir a buscarlo, ¿no? No quedarnos con que siempre lo hacemos de esa forma porque siempre se hizo así y es la única manera de hacerlo.
Bueno, gracias Virginia. Gracias a ustedes. Realmente es importantísimo el poder haber escuchado y visto en vivo y en directo estas experiencias y imaginar que muchas empresas van a poder iniciar este camino que está pionero, que está haciendo Sanofi, en concentrar los temas de innovación en la gestión de la diversidad intergeneracional y con foco en el talento de las personas seniors. El talento para innovar, para aportar y crear a lo largo de toda la vida. Y esto nos lleva a dejar de lado los prejuicios y escuchar a Tito Loiseau, quien es autor del libro Emprender hasta los 90. Tito es licenciado en Administración y contador de la Universidad Católica Argentina. Lo más importante de Tito es que él dice, un emprendedor serial. Es emprendedor desde muy joven y es cofundador de Caramba, El Capitán Deli y de Micromax. Tito, tenemos muchísimo interés en escucharte y de paso agradezco a Endeavor de Argentina por haberme permitido contactarte y a vos porque hayas podido acompañarnos hoy. Si te parece, adelante. Bueno, Mercedes, gracias a vos por invitarme. Como bien dijiste, no vengo del mundo corporativo, yo soy emprendedor y salgo un pequeño desliz que tuve hace 30 años, de la cual en parte fue responsable Paula. ¿Sí? Sí, Paula, porque me seleccionó allá en Techín cuando tenía 21 años, fui a acompañar a un amigo y me dijo, ¿vos no crees que veniste también a la entrevista? Y quedé ahí adentro durante 6 meses. Ahí me di cuenta que la relación de dependencia no era lo mío, así que cuando duré nada más que 6 meses. Pero bueno, podemos decir que Paula fue mi única reclutadora en la vida. Sí, eso es lo que puedo decir hoy. Bueno, sí, le voy a contar una historia. En realidad, hace 6, 7 años me llamaron una vez a dar una charla TED y me dijeron, tenés que hablar de algo que nunca hablaste. Dije, caray, ¿de qué voy a hablar si yo lo único que hablo es siempre lo mismo? Cuento un poco mi historia, porque no puedo hablar de temas teóricos, tengo que contar lo que me pasó. Y ese momento estaba pasando un momento bastante particular de mi vida, y di una charla de 10 minutos TED que se llamó Emprender hasta los 90 y que tuvo bastante repercusión a tal punto que después la gente de Penguin Random House me propuso hacer un libro y surgió el libro de que mencionabas antes, Mercedes. Bueno, a ver, la historia concretamente es, yo vengo de una familia de clase media, mi mamá es abogada, mi papá era comerciante, hoy diría que es emprendedor, pero en esa época se decía comerciante, emprendedor es una palabra relativamente de los últimos 20 años, y él tenía una maderera en el sur de la provincia de Buenos Aires. Todas las mañanas mi papá desde los 27 años se levantaba para ir a abrir su maderera a 1 hora y media de mi casa y volvía a las 7 de la tarde. Lo hizo de lunes a sábado durante toda su vida. Entonces, claro, mi papá, que era una persona que no hacía deporte, que comía muy mal, que pesaba 130 kilos, nunca se enfermó desde los 27 años hasta los 65 años, porque no tenía tiempo para enfermarse, porque él tenía que ir a abrir la oficina. Él abría y cerraba, y si él no abría y cerraba, la gente no podía ir a trabajar, porque no tenía llave otra persona. Entonces, mi padre durante 65 años trabajó sin enfermarse, nunca, ni una gripe tuvo. En 40 años, a pesar de haber, si uno mira todo su historial médico, tenía todas para estar enfermo de todo lo que se imaginan. Sin embargo, no tuvo tiempo de enfermarse en todo ese tiempo. Pero durante toda la vida yo escuché en mi casa que lo importante era trabajar mucho, porque iba a llegar un momento de la vida, los 60, 65 años, que uno iba a poder disfrutar de todo eso que trabajó. Entonces en mi casa se escuchaba más de trabajar que de disfrutar. O sea, casi la gente que se iba un mes de vacaciones eran como el diablo en mi casa. Mi mamá los veía como muy mal. Decía, ¿cómo puede ser que esta gente se da un mes de vacaciones? Ese famoso comercial de la gente de las 3 de la tarde del Banco Río o del Santander que iba a pasear, que salió hace unos años. Bueno, mi vieja hubiera sido perfectamente el insight de eso, ¿no? Mirá este loco haciendo gimnasia a las 3 de la tarde, ¿cómo puede ser? Así que toda nuestra vida era trabajar, porque a los 60, 65 vas a vender y vas a poder disfrutar, viajar y hacer todo lo que tenés que hacer. Bueno, la historia es que mi papá a los 65 años vendió su compañía, y entre los 65 y 70 años mi papá tuvo cáncer de colon, de hígado, de próstata, 3 ACV, 5 stents, le pusieron y se murió con demencia senil. No viajó, no fue a ningún lado, no pudo hacer ningún viaje con mi madre, se la pasó de un hospital a otro desde los 65 hasta los 70 años. En paralelo que a mi papá le pasaba esto, en el mismo momento, yo cumplía 41 años,
Y yo también venía a emprender, pero a diferencia de mi papá, yo creía que había que ser exitoso antes de los 60 años. ¿Por qué? Porque yo venía de la burbuja de Internet. Entonces venía de la época del .com, tuve un .com, viví toda la vorágine de levantar dinero, estuve rodeado de todo el mundo. Bueno, Endeavor mencionaba recién Mercedes. Entonces yo decía, no, a los 40, 45 años hay que ser millonario y retirarse, ¿no? La revista Fortuna decía, retírese millonario a los 50 años. Uno leía esas notas y yo decía, esto es lo que yo quiero. Sí que trabajé como un animal, podría decir. Podría decir que trabajé más que mi papá. Cuando llegué a cumplir 40 años, yo tenía 400 empleados en 3 compañías distintas, con 11 oficinas en 14 países del mundo, trabajando. Y una mañana me levanté, el día que cumplía 41 años, me levanté con medio cuerpo paralizado. Totalmente paralizado. La cara, el brazo. Me había agarrado como un aneurisma de la mitad del cuerpo, una neuralgia de la mitad del cuerpo, que me duró 7 meses. Y eso me hizo reconsiderar mucho qué es lo que estaba haciendo con mi vida, ¿no? Porque yo decía, mi papá trabajó hasta los 65 años, que era la época en que se iba a retirar para disfrutar de la vida y no la pudo disfrutar. Y yo, que tengo 41 años, no la disfruté hasta ahora tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, es como que mi cabeza empezó a resetearse entera, ¿no? Y dije, este paradigma hay que cambiarlo. O sea, claramente lo que les pasa a la gente cuando es joven, cuando tiene 35, 30, 20 años, es que tiene muchos amigos, tiene familia, tiene salud, ¿sí? Pero si yo no tenía nada de eso, no tenía ni salud, ni familia, mi familia estaba por milagro de la naturaleza, porque no le daba ni bola, la verdad, y mis amigos tampoco estaban, no podía hacer deporte porque no tenía tiempo. Te dije, ¿en qué momento voy a hacer todo eso en mi vida? Pero y por otro lado, empecé a estudiar qué le pasaba a la gente grande. ¿Por qué la gente grande de golpe muere, ¿no? Y yo iba a un cementerio y me encontraba con una particular, que no sé si ustedes fueron alguna vez a un cementerio y vieron esto. Se muere la mujer y se muere el marido a los 3, 4 meses. Se muere el marido, se muere la mujer a los 3, 4 meses. Es como una cosa muy loca lo que le pasa a la gente, que generalmente familiares cercanos se mueren muy cerca. Y empecé a estudiar mucho el tema. Y me encontré, entre otras cosas, con un estudio que se llama Las zonas azules del mundo, ¿sí? Donde un historiador que se llama Dan Butler se pone a estudiar en el mundo por qué razón hay ciertas ciudades del mundo que hay tantas personas centenarias. Y cuando empieza a estudiarlas, no había ninguna relación entre las ciudades, estaban en los extremos, desde Cerdeña hasta una isla en Okinawa, en Japón, ¿no? Y el tipo empieza a ver que, bueno, había obviamente cuestiones de dieta, etcétera, pero había un factor en común entre todos estos lugares, y es que las personas centenarias tienen un motivo para levantarse todas las mañanas. Ya sea ir a cultivar su campo, ya sea hacer lo que sea. Entonces, tener un motivo es clave para seguir vivo. Y el problema es que mi papá no tenía ningún motivo para levantarse a partir de los 65 años. Había vendido su empresa y no encontraba cómo reinsertarse. Entonces, es como que se desprogramó. El tipo se desprogramó y se dejó ir porque no tenía nada para seguir viviendo, ¿no? Entonces, esto me llevó a repensar lo que tenía que hacer. Yo dije, ¿por qué quiero ser exitoso a los 40 años si en definitiva voy a tener que trabajar hasta los 90? Si no trabajo hasta los 90, voy a terminar muriendo a los 65 como mi papá. Entonces, me saqué la mochila de encima de ser exitoso a los 40. Dije, voy a empezar a disfrutar la vida, voy a empezar a trabajar 4 horas por día, voy a armar mis compañías para que trabajen para mí, y voy a ver cómo hago para trabajar hasta los 90 años. Pero como se llama mi libro, justamente yo mencioné la palabra trabajar, mi libro no se llama Trabajar hasta los 90, mi libro se llama Emprender hasta los 90. Y hay una diferencia muy grande entre trabajar y emprender. Porque la realidad es que cuando uno trabaja es muy difícil en una corporación decirle a su jefe, no, mira, yo voy a trabajar 4 horas por día nada más, desde los 35, 40 años, porque no creo que haya muchas corporaciones que lo acepten. Mientras que cuando uno emprende, sí puede hacer eso. No probablemente al principio del emprendimiento, porque un emprendimiento requiere de muchas horas de uno. Pero a medida que va avanzando el tiempo, uno puede armar su emprendimiento para trabajar 3 o 4 horas por día. Y así trabajar hasta los 90 años. Entonces uno equilibra su vida, le puede dedicar más tiempo a su familia, más tiempo a sus amigos, más tiempo a su salud, y hacerlo hasta los 90 años, porque uno está haciendo lo que le gusta hacer. O sea, yo siempre digo, no hay persona más infeliz que la que pone en Facebook, qué macana, es lunes, qué bueno, es viernes. Para un emprendedor el lunes y el viernes es lo mismo. Da lo mismo que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque en realidad, como uno está haciendo lo que le gusta hacer, la ecuación cambia totalmente. Dicho esto, yo creo que hay como distintas etapas en la vida, ¿no? Está la juventud, la mediana edad y la edad más adulta. En la juventud, uno básicamente tiene 2 de 3 cosas. Tiene tiempo y tiene salud, pero no tiene plata. En la edad media, con la mediana edad, uno tiene tiene plata y tiene salud, pero no tiene tiempo. Y en la edad adulta, uno tiene plata y tiene tiempo, pero no tiene salud. Entonces,
claramente lo que yo tenía que hacer es cómo equilibrar todo eso a lo largo de la vida. Y de eso se trató este cambio de paradigma en Emprender a los 90. Cómo poder rearmar la vida, reconfigurar la vida de uno para llegar haciendo hasta los 90, 95 años lo que uno le guste y activo. Y esto me lleva a un punto que hablaron ustedes, ¿no? Hoy, y que tiene que ver con las corporaciones. Yo creo que una de las grandes, diría, deudas de las corporaciones, de recursos humanos de las corporaciones, es cómo preparar a la gente para después de la corporación. Porque hay una realidad, lo dijeron hoy, la mayoría de las personas que tienen 20, 25 años van a vivir hasta los 100 años. La jubilación en Argentina, absurda, es a los 60, 65 años, en algunas actividades menos, 55 años. ¿Cómo puede ser que haya personas que van a estar 40 años sin hacer nada? Eso es inviable. Entonces, esas personas hay que prepararlas para hacer algo. Y la realidad es que por más que las corporaciones trabajen en mantenerlas adentro, como mostraban hoy en ejemplos, hay una realidad que eso es insostenible para una gran masa de personas adultas que van a llegar a los 100 años. Hay algo que va a pasar y es que la mayoría de las personas, sin darse cuenta, van a emprender a lo largo de su vida en algún momento. Algo van a emprender, ya sea tener una consultora, ya sea tener un kiosco, ya sea tener un almacén, ya sea tener una empresa. ¿Por qué? Porque la corporación no lo va a poder sostener hasta los 100 años o hasta los 90. Y sin embargo, hasta los 90 años tienen que trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberían hacer las corporaciones para esas personas? ¿Cómo pensar en el posterior de esas personas fuera de la corporación? No solamente dentro de la corporación. ¿Cómo prepararlas para emprender? No para que los... Pareciera que lo perdimos a Tito. Bueno, yo hasta que lo recuperemos quería comentar lo importante que es esto del desarrollo de proyectos, del mantenernos curiosos e interesados a lo largo de toda la vida, y este planteo que hacía Tito de diferenciar trabajo de emprendimiento y de proyectos sobre todo, porque una de las cuestiones más importantes de la propuesta de longevidad positiva pasa justamente, por un lado, por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y por el otro, esta cuestión de tener, como decía uno de los testimonios que planteó Virginia de Sanofi, esta cuestión de tener proyecto, que es una de las características fundamentales de la longevidad en Okinawa, en Japón, que hacía referencia a Tito, que son las zonas azules. Voy a después, en todo caso, cuando hagamos la ronda de preguntas, darle la palabra de nuevo a Tito, y aprovecho para presentar a Miriam de Paoli, quien nos orientará sobre algunos hallazgos referidos a las personas seniors que vale la pena escuchar. Pero antes les quiero decir que Miriam es responsable de Tsunami Latam. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Federal do Paraná en Brasil. Es fundadora de No Pausa y de Cultura de la Influencia. Miriam, estamos muy agradecidos por tu compromiso de estar en este panel y, por supuesto, muy atentos a tus palabras. Te escuchamos. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un lujo estar en ese panel y una gran responsabilidad, ¿no? Hablar después de Tito, de Paula, de referentes de empresas tan importantes como Sanofi y Adecco, pero lo que quiero traer un poco son algunos hallazgos de Tsunami Latam, y para esto voy a compartir pantalla con ustedes, ¿no? Para poder mostrarles mejor de lo que quiero ir comentando rápidamente. Bueno, voy a hablar específicamente y muy rápidamente, para no irme más de los 10 minutos, del consumo en esa revolución de la longevidad, que nosotros ya tuvimos expositores que nos dieron un pantallazo increíble sobre la temática. Me encantaría que, bueno, esas cosas que pasan. Nosotros desde Tsunami Latam, y primero necesito explicar qué es Tsunami Latam. Tsunami Latam es el más grande estudio, que ahora me siento bastante orgullosa de decir, del mundo, que está mapeando los hábitos, consumos, anhelos y sueños de la generación X y de la generación plateada. Somos un consorcio que está formado entre No Pausa, Puentes de Colombia e Insight 50 Más de Brasil, y acá en Argentina contamos con el apoyo de la Universidad de San Andrés, de la UDESA, con el área de educación ejecutiva y de Findis.
¿qué nosotros nos propusimos? Nos propusimos a entender un poco qué querían la generación plateada y la generación invisible o la generación X como consumidores. Lo que empezó siendo una búsqueda con más o menos de 3.000 respuestas, ya son más de 23.000. Cerramos el campo el domingo pasado, entonces quiero compartir con ustedes la primera parte de los hallazgos de ese estudio. Tsunami Latam nace de una iniciativa que hubo lugar en Brasil en 2018, donde investigamos específicamente la generación plateada, pero no la generación plateada desde toda su complejidad, pero básicamente sus hábitos de consumo y sus necesidades. De esa vez vamos a hacer generación invisible y generación plateada. Y ahora vamos bien al punto por el cual estamos acá. Miremos qué quiere, cómo quiere gastar y cómo quiere consumir su plata la generación plateada. Como todos ustedes ya hablaron, el número de personas de más de 65 años va a prácticamente duplicarse para 2050. Y no es una exageración describir el siglo XXI como el siglo de la vejez para la humanidad. Y como a mí me gusta siempre decir, el tema de la longevidad, el tema de la vejez es la causa de todas las causas, porque solo si todo va bien, políticas públicas, salud pública, cambio climático, vamos todos a poder envejecer y llegar a esa longevidad que los expositores anteriores hablaron con tanta perspicacia, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los 60 más ya somos responsables del 31% del consumo y en el mundo es un mercado de 15 billones de dólares. ¿Pero qué está pasando? O sea, tanta gente para consumir, una gran cantidad de plata para consumir, ¿y qué están haciendo las empresas en relación a eso? Y es ahí donde empezamos a ver la primera gran dicotomía que está obviamente muy cruzada por el etarismo. Los 50 más o los seniors ya representamos el 50% del consumo, pero en Cannes en 2019 hubo una ronda para entender el consumo senior y llegaron a la conclusión que el 70% de las personas que hacían campañas para empresas nunca habían recibido un brief que hablara de esos públicos. O sea, empezamos acá a ver la gran dicotomía. Hay mucha plata, hay muchas ganas de consumir y no hay nadie hablando para nosotros. Acá estamos viendo que Argentina no sale de ese patrón. Ya vamos a ser 10 millones de personas para 2050. O sea, es una masa que puede consumir, quiere consumir y tiene mucha capacidad de consumir. ¿Y por qué acá es importante marcar el poder de consumo de la generación plateada? Porque es una generación que se pudo jubilar. Eso es muy importante. Mi generación, la generación X, ya nos vamos a jubilar desde otro lugar. Han cambiado las leyes, la cantidad de plata que uno va a recibir por su jubilación difícilmente va a poder mantener su calidad de vida. Por eso es tan importante entender toda esa gran capacidad que está en manos de la actual generación plateada. Obviamente vamos a ver también por qué es interesante entender cómo va a envejecer la generación X. ¿Quiénes son esos nuevos consumidores? Son consumidores ignorados. Faltan servicios y productos para ellos como consumidores activos y con poder de decisión. ¿Por qué nosotros hablamos y hacemos mucho hincapié en eso? Lo que apareció muy fuertemente con los primeros insights del estudio es que la gran mayoría de los productos y de los servicios que hay en el mercado piensa en ese adulto mayor, en ese senior, como alguien que necesita simplemente de soluciones de salud o de previdencia privada, jubilación. No lo ven como personas que son activas, coloridas, que tienen ganas, que son sexualmente activas, atractivas, viajan, hedonistas, y que ven un gran camino todavía por vivir. El concepto de viejo ya quedó viejo. A mí me encanta cuando hablo del concepto de vejez, hablar de Elena Chargel. Elena Chargel es una emprendedora, influencer, que tiene 79 años, que lanzó una de las líneas de lencería más exitosas de Brasil hace un par de años, pensado solamente en la mujer madura. ¿Y cómo Elena tuvo esa idea? Ella va a comprar lencería hace más o menos unos 10 años
y cuando llega a la tienda la llevan en un lugar donde hay solamente corpiños y bombachas, beige, algunos tenían algunas florcitas, y la cosa más sexy que había era un moñito. Entonces ella dijo, yo no puedo estar sola acá. Mis amigas se parecen a mí. Yo convivo con personas que seguimos activas. Si bien sé que tengo 79 años, esas son palabras de ella, sé que mi cuerpo quizás necesite ayuda en un montón de cosas, sigo también siendo activa y proactiva en un montón de otras. Lanza su línea de lencería y hoy Elena no solo es una emprendedora, como decía Tito, muy exitosa, sino que también es consultora de empresas que quieren empezar a hablar con ese público y quieren empezar a poder comer un pedacito de esa torta de 15 billones de dólares a nivel mundial. Todo lo que nosotros estamos empezando a analizar de ese gran estudio, tenemos 3 drives, o sea, 3 fuerzas propulsoras que nos están marcando cómo quiere consumir y cómo quieren ser vistos esa nueva generación plateada. El primero nosotros le ponemos el nombre de Carpe Diem. Son personas que quieren vivir el momento, son personas que ya trabajaron, son personas que en mayor o menor cantidad entienden que ya han logrado lo que se habían propuesto. Si no lo han logrado, están viendo la manera de lograrlo y quieren poder consumir y quieren poder disfrutar el hoy, el ahora. Saben que van a vivir más años, pero entienden que el día de hoy quizás no se repita en el mañana. Son personas que están en constante movimiento. Y acá cuando hablamos de movimiento es muy interesante sacar un poco la idea del movimiento, de simplemente el movimiento físico. También estamos hablando del movimiento cognitivo. Son personas que siguen queriendo aprender, son personas mucho más digitales de lo que el mercado les gusta de ver. Por eso ya en una reunión que tuvimos antes de ayer, si alguno de ustedes está pensando en hablar a esa generación, a generación plateada, y dice, uy, pero no sé si usar Instagram, Facebook. No, nosotros no lo recomendamos. Le decimos, tienen que usar Instagram y Facebook. Son el grupo que más creció en el consumo de apps y todo eso. El 70% de ellos hizo su primera compra en Internet en pandemia. Pandemia aceleró muchísimo, no solo la digitalización, pero la entrada de ese grupo etario también en redes sociales, aplicativos y todo eso. Y cuando hablamos de que también son digitales, eso es una de las cosas que la gran mayoría de los estereotipos de los etaristas no quieren ver. Son personas que si bien tienen barrera de entrada para acceder a muchos tipos de aplicativos y todo eso, a partir del momento que la cruzan, se encuentran con un gran océano azul. Son personas que generan comunidad, son personas que cuando encuentran un espacio que les habla, tienen una relación de confianza y de previsibilidad muy interesante y muy interesante para el mercado que les quiera empezar a hablar y vender. Perdón. Una de las cosas más importantes que hay que entender sobre cómo ese grupo etario quiere consumir es que son diversos. Y cuando hablamos de diversos, hablamos de diversidad cruzada por varias interseccionalidades. 3 de ellas claves: la interseccionalidad de género, la de capacidad, hay una gran diferencia entre estar bien y no estar bien, a pesar de tener la misma edad, y obviamente la diversidad de comportamiento. No es porque esas personas tengan la misma edad, respondan a una misma categoría etaria, significa que tengan los mismos intereses. Cada vez más lo que está mostrando esta nueva generación plateada es que hay diferentes tipos de 60 más, tanto cuanto hay diferentes tipos de 18-24, que pareciera ser la única generación para la cual el mercado está preparado para hablar, ¿no? Uno mira las publicidades, por más que ahora empecemos a ver un poquito más de diversidad, puede ser de diversidad de cuerpos y todo eso, seguimos con una norma muy heterosis normativa de belleza, de igualdad. Si vemos una persona mayor siendo representada, esa persona va siempre a responder casi siempre a 2 tipos de estereotipos, o toda tatuada, o una señora o un señor mayor con una cuestión más quedada, ¿no? Entonces tenemos que entender que ese consumidor plateado tiene
y se encuentra con soluciones de salud y jubilación, pero quiere turismo, soluciones de sexualidad, de moda, de belleza, de wellness y también productos digitales. Me encantaría poder entrar más en detalles de todos esos insights, pero en 10 minutos es difícil, pero les prometo que le vamos a hacer llegar los análisis que hagamos terminado el estudio. Y para cerrar eso, me gusta muchísimo usar a Cindy Gallop, esa gran publicitaria norteamericana, que habla mucho para el público maduro. Ella siempre dice que el gran problema es que nos representan y hablamos a ese público de una manera muy poco real. Siempre vemos a las personas mayores dentro de un espectro como que bizarro sobre la vejez. Tenemos los señores Hampton, todos blancos, felices, con la camisa polo y casi siempre hay un golden retriever, ¿no? Un perro. O una caricatura de personas tristes, sin poder de decisión, que son víctimas de haber tenido el privilegio o de haber logrado llegar a tener más edad. Que en realidad el consumidor plateado hoy no responde a ninguna de esas dos antípodas. Según ella, y el estudio está comprobando, son personas que salen, se enamoran, son sexualmente activos y quieren cada vez más productos y servicios pensados para ellos. Lo más importante de todo eso es que tenemos que empezar a sacar, como decía Adeko en el principio, sacar los estereotipos, sacar nuestra mirada bias de todo lo que tiene que ver con la generación plateada. Hay aspectos positivos como también aspectos negativos en envejecer. Hay dificultades, pero también hay mucha posibilidad, también hay mucho disfrute. Tenemos que entender que el paso de la edad no significa que absolutamente todas las variables como personas van a envejecer con ellas. Entonces es muy importante que son personas que están dispuestas y están esperando productos y servicios que las vean exactamente como son. Personas que han vivido el paso de los años, pero que tienen su pasión, su capacidad de liderazgo, su creatividad, su coraje y sus ganas de hacer en la gran mayoría de las veces intactas. Bueno, también acá es interesante lo que nosotros empezamos a ver en ese estudio, cómo el mercado tiene mucha dificultad en lidiar con la generación plateada sin ponernos en una cajita, ¿no? Entonces ahora los publicitarios nos gusta poner nombres como ageless, ageful, perennials, y de nuevo, la gran mayoría no logra vernos en toda nuestra diversidad. Para poder cerrar, entonces, para resumir, hay 3 grandes adelantos de ese gran estudio con más de 22,000 personas entre 45 y 90 años que han sido investigadas, que vimos primero un gran protagonismo de los maduros. Maduros es la palabra que en Brasil, en el estudio del 2018, la generación senior pidió para ser identificada, de los seniors en el consumo, pero un protagonismo que quiere ser entendido con toda su complejidad, que pide a gritos que no los encasillemos ni en un extremo romántico, ni en un extremo deprimido, que simplemente entendamos que hay muchas líneas en el medio. Segundo, la importancia de entender la generación invisible o generación X. Nosotros somos el futuro de la generación plateada. Muchos de nosotros ya estamos entrando en la generación plateada con otra manera de jubilarnos, otra manera del uso de dinero, vamos a tener que trabajar más, y es muy interesante entender también cómo va a ser esos nuevos viejos. Y para cerrar, y acá dejo con toda la complejidad que tiene esa palabra, entender la diversidad es fundamental. No es porque somos personas que estamos dentro de determinados rangos etarios, nos pueden hablar a todos por igual. Muchísimas gracias, la verdad ha sido un placer poder compartir ese panel con ustedes. Muchas gracias, Miriam, es realmente un placer para nosotros, porque nos ubica en un lugar de mucho desafío y nos impulsa, en todo caso, a ampliar la perspectiva del mundo silver y reconocer las
oportunidades que esta realidad presenta para todos nosotros, para la gente de la publicidad, para la gente que está definiendo política pública, para las empresas, para las familias y para los hijos de las personas mayores que tienen todavía una perspectiva anclada en la década de los 50 de lo que es ser mayor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora abrimos la segunda ronda de intervenciones donde los panelistas van a responder a las preguntas que ustedes como participantes fueron realizando por el chat. Y la primera pregunta, ya que fue el que quedó sin micrófono y yo sentí que Tito se había quedado con algo para decir, pero me dice, no, justo yo ya había terminado, nos íbamos whatsappeando, pero la pregunta para Tito es la siguiente. ¿Cuáles son las competencias que debe desarrollar alguien que no ha emprendido y decide hacerlo siendo senior? Bueno, espero que me escuchen ahí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Qué bueno, bueno, muy bien. Bueno, es una pregunta difícil, la realidad, porque en realidad no es que hay competencias que uno tiene que desarrollar a los 60 años que sean distintos a los que tiene que desarrollar a los 30 años, ¿no? O sea, las competencias para emprender son las mismas en cualquier momento. Es como si yo te dijera a vos, ¿quién puede ser tenista, no? O sea, todo el mundo puede ser tenista. Hay personas que van a tener más facilidad para hacerlo que otras, ¿sí? Entonces, para emprender pasa un poco lo mismo, es como si yo dijera, ¿quién puede ser pianista? Todos pueden tocar el piano. Ahora, unos van a tocar el piano en su casa y otros van a tocar el Teatro Colón. Obviamente que una persona que arranca a hacer algo de más joven tiene más facilidad. Y esto pasa en general en todas las cosas que uno hace. Y cuanto más grande es la persona, es más difícil hacerlo. Sin embargo, hay algunas cuestiones que para emprender es mejor ser adulto. Y entre otras cosas, uno de los grandes problemas de emprender es el miedo. ¿Sí? Uno de los grandes temas que tiene la gente es cuando yo siempre digo, el ser humano va entre la seguridad y la libertad, ¿no? Continuamente. Cuando estás casado querés estar soltero, cuando estás soltero querés estar casado, y en todas las zonas de tu vida, el ser humano cuando tiene algo, mucha seguridad, quiere libertad, y cuando tiene mucha libertad, quiere seguridad. En relación al empleo, la seguridad está al lado de la empresa. Cuando vos trabajás en una corporación tenés toda la seguridad, y el emprendedor es como Tarzán en el medio de la selva, que tiene toda la libertad, con todo el temor de estar en la selva, porque no tenés nada que te proteja, ¿no? Ahora bien, el mejor de los mundos para el emprendedor es justamente estar en la selva y conocer la selva, porque entonces tenés lo mejor de los dos mundos. Tarzán tiene lo mejor de los dos mundos, nació en la selva, entonces tiene la libertad de la selva y la seguridad de la selva. Y cuando vos tenés esos dos elementos combinados, es como la cuestión, digamos, mágica de por qué emprender es tan interesante. Y yo lo que creo que cuando uno es más adulto, en algún punto, si bien va teniendo más miedo en algunos aspectos, en otros tiene menos miedos, entre otras cosas en cuestiones familiares. Si vos a los 27 años tenés dos chicos de 1 y 2 años, decidiste salir a emprender y te vas a jugar todo lo que tenés y le pensás varias veces, ¿no? Podés decir, sí, ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Tengo que alimentar a mi familia? Cuando vos lo haces a los 60 años, que ya tus hijos son grandes, que creo que la perspectiva que tenés es totalmente distinta a la que le tenés a los 28 años. Ni hablar de que sabés muchísimas más cosas, ¿no? También tenés mucho más preconceptos, lo cual te juega en contra muchas veces. Así que yo te diría que emprender es como un deporte, es como hacer piano, es lo mismo, hay que largarse y hacerlo. Y te voy a dar el mejor ejemplo para terminar. El número 1 de Argentina, de más 80 años en el tenis de la Asociación Argentina de Tenis, empezó a jugar a los 53 años. ¿Sí? Entonces, es un caso único en la historia, quiero decirte. Pero bueno, así como dijo recién Miriam, tenemos caso de Elena, tenemos el caso de Sanders de KFC, hay un montón de casos de emprendedores de más de 50, 60 años que arrancaron su compañía después de los 60 años. Así que creo que hay que hacerlo, nada más, lanzarse y hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Tito. La segunda pregunta es para Paula Molinari y dice, ¿qué oportunidades ves en el ámbito corporativo para incorporar o potenciar el trabajo con seniors? ¿Y qué cambios son necesarios para lograr una escala interesante? Bueno, yo creo que hoy la mirada de mayor inclusión es una oportunidad, pero cuando pensamos en la inclusión de seniors, tenemos que también pensar que es necesario repensar roles, repensar forma de trabajo,
Por ejemplo, vas a tener muchos seniors disponibles para trabajar en remoto en todos los rincones del país. No podés pensar en propuestas de valor para los seniors que sean de largas jornadas de trabajo, porque no la van a querer o no la van a apreciar, con lo cual es como que hay que de nuevo juntar las cartas y repartir de nuevo. Entonces preguntarse cómo podemos reorganizarnos y empezar a plantear una organización distinta, a veces también estructuras distintas. Vas a tener en los seniors gente muy autónoma, con mucha estabilidad emocional, entonces con capacidad para realmente llevar adelante tareas con grandísima autonomía. Pero bueno, eso tiene que ver con, como se planteó en algún momento, abandonar sesgos cognitivos, ¿no? Fuertemente. Entonces, ¿cómo se va a dar eso? Y yo creo que va a venir de la mano de generaciones que son más abiertas, por suerte, y mucho más inclusivas. Por ejemplo, yo no tengo ninguna dificultad con la generación de mis hijos, yo veo que incluyen a gente de todo tipo de edad, ni siquiera se preguntan. La edad no es un tema, ¿está bien? Bueno, pero no era así, no ha sido así antes, con lo cual yo creo que hay que repensar roles, repensar la forma en que nos organizamos para hacer determinadas tareas, para poder generar propuestas de valor a los seniors que sean realmente valiosas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Paula. La pregunta que sigue va para Irene y pregunta de ¿cuáles fueron los aspectos más relevantes que se destacan en el libro blanco como aporte del talento senior en los distintos ámbitos? En todo caso, algún ejemplo concreto de cómo se ve el talento senior aplicado a la empresa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que os anticipaba un poco en la introducción va un poco precisamente en esta línea, ¿no? Sí que es verdad que el talento senior ya está en el centro de las preocupaciones empresariales, pero de alguna manera muy pocas empresas han arrancado. Digamos que estamos en punto muerto y tenemos que meter primera para acometer todas estas estrategias vinculadas al talento senior. Sí que afortunadamente pues, tenemos buenas experiencias de empresas que pueden considerarse bastante pioneras. Escuchaba a Sanofi y me acordaba pues, de la importancia del intercambio generacional. El intercambio generacional posibilita que las diferentes generaciones que hoy conviven, hasta 5 generaciones, intercambien sus conocimientos, experiencias y valores. Y hay prácticas pues, que ya tienen un éxito contrastado, como puede ser el voluntariado corporativo, que moviliza de forma natural a las diferentes generaciones, que participan en un proyecto social y descubren nexos en común que cristalizan en una mayor empatía a nivel profesional, el mentoring o el reverse mentoring, que permite esa bidireccionalidad entre personas junior y senior, planes de acogida liderados por seniores, de tal manera que cuando una persona se incorpora a la organización tenga como tutor a un profesional senior que le vaya guiando y le mentorice y le enseñe para que esa persona que se incorpora vea el valor de que la organización le da al talento senior. Es muy importante en el tema del plano empresarial, es muy importante para arrancar, para meter esa primera marcha que comentaba, tener el compromiso de la alta dirección. Porque si no se compromete el comité de dirección, no vamos a poder generar capilaridad, las acciones van a ser dispersas, pero no van a tener un calado real. Entonces, lo primero que hay que acometer desde las empresas es ese firme compromiso por parte de los primeros directivos de la compañía para que luego todo vaya bajando a las capas intermedias y una apuesta muy clara por el liderazgo inclusivo. Luego todo lo demás va a salir rodado, pero necesitamos esa pata tan importante que va a ser la base pues, para acometer esas acciones de intercambio generacional que comentaba antes, que son tan importantes. Muchísimas gracias, Irene. Les quiero avisar a todas las participantes que pasamos por el chat el libro blanco del talento senior para que lo tengan, lo lean y lo disfruten y lo apliquen. Bueno, acá va una pregunta, Virginia, que no sé si la vas a poder contestar. Parece fácil, pero no creo que sea fácil. Dice, ¿cómo se incentiva a las empresas para que hagan lo que hace Sanofi? No sé cómo lo ves vos, si lo vas a poder contestar.
No sé si lo puedo contestar. Puedo contestar por Sanofi, que sí como dije antes, es parte de la agenda, es parte de nuestro compromiso y sobre todo de trabajar juntos, ¿no? De que no es de un área o esperar que venga de un área, que cualquiera que tenga una idea o estas ideas que daba Irene recién, proponerlas y bueno, insistir, ¿no? Como dije antes, yo soy parte de la generación, pero también me considero parte de la solución, es eso, considerarse parte de la solución. Y también seguir aprendiendo siempre, como empresa digo también, ¿no? Si bien nosotros hoy estamos muy avanzados en lo que es, bueno, esto de voluntariado, las acciones, el Comité de Diversidad e Inclusión, todavía nos queda por trabajar y seguir armando esto, cómo ingresar a seniors, y no solamente trabajar en la convivencia entre los que hoy ya están. O sea, es eso, es esa humildad para seguir aprendiendo y reconocer lo que uno tiene que hacer. Puedo hablar por la experiencia de Sanofi y las ganas que cada uno trae para aportar algo. En mi caso particular, tener la libertad de que Sanofi me deja traer ideas, participar, bueno, con un equipo, Agustina, Santi, que hoy lideran ellos el Pilar, o sea, es un trabajo en equipo. Bueno, dada la hora, creo que es momento de la despedida, llegamos al final de este encuentro, donde quedó claro que el talento senior es clave para la competitividad de un país, es clave para las empresas, las familias, los gobiernos y para nosotros mismos. Y por eso no es un tema de responsabilidad de los gobiernos, de las empresas, de la sociedad civil. Es un tema que nos compete a todos. Me parece importante pensar que es un territorio nuevo e inexplorado. Les pido que apaguen los micrófonos un minuto, porque este territorio es como en la época de los antiguos cartógrafos. Tenemos que comenzar a mapearlos entre todos. Y por eso, en el próximo seminario del 2 de diciembre, conoceremos el mapa de actores de la economía plateada en Latinoamérica, realizado por el BID, y vamos a tener información precisa de quién y qué están haciendo. Esperamos entonces que participen. Mientras tanto, sigamos con entusiasmo promoviendo la longevidad positiva. Muchas gracias.